La adoración ha sido siempre una necesidad de la humanidad, una necesidad del ser humano. No sé si usted nota que aún aquellas tribus indígenas por allá en los lugares más remotos, que nadie les ha hablado de Dios, pero ellos tienen conciencia de un Dios y de alguna manera buscan, ¿cierto?, la forma de adorar, porque hay esa necesidad en el ser humano. Tal vez porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En cada uno de nosotros hay un vacío que tiene la forma de Dios, y hasta que Él lo llena, ese vacío siempre va a estar ahí. Psicólogos lo llaman el vacío existencial. ¿Qué es lo que le falta a los que tienen vacío existencial? Que el Señor, que el Dios Todopoderoso llene sus corazones. Ahí vamos a estar completos. Y entonces esa necesidad de adorar siempre ha estado. En la ignorancia de los pueblos, de la sociedad, en todos los tiempos han desarrollado sistemas de adoración, cada uno a su manera. Y la verdad es que con ellos, con esos sistemas de adoración, muchas veces en lugar de acercarse más a Dios, se han alejado más. O sencillamente han sido una adoración infructuosa, porque solo por medio de Jesucristo podemos entender, podemos practicar la verdadera adoración. Lo que quiero decir esta mañana es que Jesucristo introdujo, practicó y enseñó la verdadera adoración. Y estamos en estos 2 meses de marzo y abril creciendo como iglesia, como adoradores en adoración, que podamos cada día ser mejores adoradores, como Dios busca, esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por eso quiero invitarlos en esta mañana a reflexionar sobre un tema que he titulado lo más importante de la adoración. Lo más importante de la adoración. Y para abordar este tema quiero invitarles a leer unos versículos del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, ustedes encontrarán una conversación de Jesús con una mujer samaritana. ¿Se acuerdan haber pasado por ahí? Jesús conversó con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Sicar, y de esa conversación, parte de esa conversación tuvo que ver con la adoración. Tal vez la última parte de la conversación se introdujo el tema de la adoración, y allí Jesús dijo unas cosas muy importantes, tal vez lo más importante acerca de la adoración. Por cierto, del Día de la Mujer que muchos celebraron esta semana, hablemos de la conversación de Jesús con una mujer, y valga la oportunidad para felicitar a todas las mujeres en su día. Si no la felicitaron, la felicitamos. Son una bendición ustedes para nosotros. Las mujeres son una bendición, ¿o no, varones? A ver, quiero escuchar a los varones. ¿Son una bendición o no? Qué bendición las mujeres. Lo que pasa es que hay que vivir con ellas sabiamente. Cuando nos casamos con ellas, en el altar el Señor no nos dijo que las entendiéramos. Yo no sé cuántos de ustedes se comprometieron a entenderlas. No, eso no fue el compromiso. El compromiso fue amarlas. Entonces, así no la entiendas, dile: te amo. Te amo, eres una bendición. Gloria a Dios. Entonces aquí está la conversación de Jesús con una mujer, la mujer samaritana. Y bueno, no vamos a leer todo el capítulo, pero al menos unos versículos del versículo 19 al 26. Y los quiero leer en esta versión que se llama Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera: al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Quiero invitarles, si está mirando en la pantalla, que me lea conmigo en voz alta, verbalice la palabra. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos.
Pero llega la hora, y ahora es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Alabado sea el Señor. Cierre sus ojos y ore y dígale: Señor, así como esta mujer tuvo un trato personal contigo, yo quiero tenerlo también contigo. Tú eres un Dios personal. Háblame a mí en esta mañana al escuchar tu palabra, la exposición de tu palabra. Revélate a mi vida, Señor. Yo también tengo necesidad de adorar, quiero adorar, por eso estoy esta mañana aquí. Pero quiero aprender de ti cómo hacerlo cada día mejor y cómo ser un verdadero adorador. Enséñame tu palabra, Señor. Háblame. Mi corazón está dispuesto para ti. Háblame a través de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Veremos en esta mañana cómo el lugar, el sujeto y la manera de adorar se conjugan en la conversación de Jesús con esta mujer samaritana, y cómo Jesús aprovecha esta conversación para mostrarnos el camino a la adoración y señalar lo más importante de la adoración, lo más importante de la adoración. Entonces quiero llevarlos a través de estas tres cosas: el lugar, el sujeto y la manera. Primero, el lugar. Parecía ser el lugar lo más importante para los samaritanos y para los judíos. De hecho, es la pregunta que esta mujer le hace a Jesús. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Se refería al monte Gerizim. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén, que está también sobre un monte, es el lugar donde debemos adorarlo. Y decía la mujer: entonces, ¿al fin qué? ¿Es aquí o es allá? Y para ellos era sumamente importante esto. Ahora quiero señalar, al hablar del contexto de esta escritura, que la mujer, al decir esto, estaba haciendo una evasiva a un tema supremamente personal. En la conversación Jesús la venía llevando a través de hablarle del agua de la vida, y cuando ella le dijo: sí, yo quisiera de esa agua de la vida, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Y el Señor, para ayudarla un poquito, le dijo: es verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, con el que ahora vives, no es tu marido. No dice de quién era el marido, pero al menos de ella no era. Y cuando Jesús le dice eso, ella sale con esto: nuestros padres adoraron aquí en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Al fin, ¿dónde es? ¿Estaba evadiendo el tema o no? Claro que sí, quería salirse por la tangente. Pero Jesús quiere tratar personalmente con todos los asuntos de nuestra vida. Y entonces Jesús sabiamente canaliza la conversación a la verdadera adoración. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos y por qué eso del monte Gerizim como lugar de adoración? Antiguamente el pueblo de Israel eran 12 tribus. 10 tribus se establecieron como el reino del norte, con capital en Samaria, y 2 tribus se establecieron en el sur como el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Estos 2 reinos, ambos fueron conquistados por otros reinos por haberse alejado de Dios. Los del norte fueron conquistados por los asirios y fueron llevados los israelitas del sector norte a Asiria, y duró un tiempo la tierra entonces fue poblada por asirios, por gentiles.
Y al cabo de unos años empezaron a regresar judíos allí, se empezaron a mezclar israelitas con gentiles. Entonces los samaritanos resultaron ser pueblos del norte que eran una mezcla de sangre israelita con sangre gentil. Los del sur fueron conquistados por Nabucodonosor, fueron llevados cautivos 70 años, después regresaron y reconstruyeron el templo de Salomón que los babilonios habían destruido. Y ellos se establecen de nuevo en el sur, ahí con capital en Jerusalén, reconstruyen el templo y se consideraban la raza judía pura. Y cuando ellos construyen el templo, al darse cuenta que los del norte, los samaritanos, se habían mezclado, entonces ellos les prohíben el ingreso al templo en Jerusalén, porque los consideraban impuros. Y a razón de esto entonces hay una disputa y una contienda, una enemistad entre estos pueblos hermanos, los samaritanos y los judíos. Y entonces a punto se había llevado esto que judíos y samaritanos ni se hablaban. Por eso cuando Jesús abordó a esta mujer y le pidió agua, ella dijo: ¿cómo tú siendo judío? Y se lo diría en un tono fuerte, así como las mujeres a veces hablan. ¿Cómo tú siendo judío, atrevido, me pides a mí de beber? ¿No ves que soy mujer samaritana? Pero eso no tiene nada que ver con eso. Él mira a las personas y Él está interesado en cada persona, independientemente de cualquier barrera, bendito sea el nombre del Señor, cultural o religiosa o de cualquier índole. Pero había esa barrera, no se hablaban, había una enemistad. Para un judío insultar a otro, ¿sabe qué le decía? Samaritano. Era un insulto. De hecho, a Jesús le dijeron en algún momento, los judíos le decían: tú eres samaritano. Y lo decían con desprecio. Y me alegra mucho la forma como Jesús en algún punto también habló de la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? ¿Y a quién se la dijo? A los líderes judíos, a los sacerdotes judíos, levitas y judíos, que se consideraban los más puros. Y Jesús les decía: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y quedó malherido. Y por ahí pasó un levita judío que iba para la casa de Dios y lo dejó ahí malherido. Y pasó un sacerdote también, se supone un ministro de Dios, iba para el templo a adorar y también lo dejó ahí, siendo tal vez un judío porque descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice: pero pasaba por allí, por alguna razón, un samaritano. Y el samaritano se bajó de su cabalgadura, atendió al herido, lo llevó al hotel, pagó la cuenta, estuvo al tanto de él y les dijo: ¿quién piensan ustedes que fue el prójimo de aquel hombre malherido? Y los líderes judíos ni siquiera pudieron decir el samaritano, sino que dijeron: el que usó de misericordia. La palabra no les cabía en sus bocas. Había tal barrera entre judíos y samaritanos. Pero ese era el problema, un problema cultural, un problema religioso, problema social entre esta nación de gente que eran hermanos, eran descendientes de Israel, de tal manera que este es el contexto donde esta mujer, no solo que era samaritana, sino que era mujer, se encuentra con el Señor. Ahora Jesús hace referencia a que realmente el lugar escogido por Dios en el Antiguo Testamento para como lugar de adoración era Jerusalén. Y Él dijo: la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Ellos sabían que el Mesías había de nacer en Belén y que era descendiente de David y la ciudad de David era Jerusalén. Entonces dice: la salvación viene de los judíos. Y en el Antiguo Testamento el lugar escogido fue Sión. Desde los días de Salomón Dios dijo: mi nombre pondré en este monte. Y era el lugar donde los judíos y los israelitas debían venir a adorar y no podían tener otro lugar. No podían establecer otro sistema de culto. De hecho, no se podía construir un templo como el de Jerusalén en otro lugar. Tenían que ir hasta allí. Por eso en Jerusalén se reunían por lo menos 3 veces al año todos los judíos para las principales fiestas. Una de ellas, la fiesta de la Pascua, en la que fue también crucificado nuestro Señor. Ahí estaba el sacerdocio judío, aarónico, los descendientes de Aarón.
Y ahí estaba el templo sagrado donde ellos adoraban. Pero los samaritanos, como no podían ir allí porque los consideraban impuros, entonces tenían su propio templo en Gerizim, su propio lugar de adoración, su propio sacerdocio y sistema de culto en el monte Gerizim. Y lo habían tenido por años. Y por eso la mujer pregunta: Señor, nuestros padres adoraron aquí, y ellos nos dicen que es aquí donde debemos adorar, y ustedes dicen que es allá. Entonces resuélveme esa situación. ¿Dónde es? ¿Es aquí o es allá? Y a eso el Señor lo que le dice es: mujer, la verdad que el lugar ya no es tan importante. De hecho, todavía hay personas hoy en día, cristianos y aún pastores, que se aferran mucho al lugar. Les cuento una anécdota. Hace unos años atrás, no muchos, un pastor amigo pasó un mensaje casi urgente, decía él, y decía: pásenme las peticiones de oración, pero urgente, pásenme sus peticiones de oración que tengan. Y yo dije: ¿cuál es la urgencia? Es que estoy en el muro de los lamentos y quiero presentarlas aquí mismo. Y para él era como lo máximo, pues, de que presentáramos nuestras peticiones para él, orarlas ahí en el muro de los lamentos, porque el único pedazo que quedó en pie de la destrucción del segundo templo, y para los judíos es un lugar sagrado. Y algunos dicen: es que si oramos allá, eso va a tener una connotación, ¿verdad? Dios nos va a responder más rápido. Y algunos piensan que si oran en Jerusalén, o en la tumba de Jesús, o en el muro de los lamentos, o en la parroquia tal, o en el lugar tal, o que tiene que estar en un lugar determinado que consideramos especial. ¿Y no es verdad que nos confundimos con los lugares? ¿O por qué en la Semana Santa tanta gente llega a Monserrate? Multitudes. O al lugar del Señor de Buga, o a los templos de diferentes índoles. Y la gente tiene como esa conexión con los lugares. Y bueno, era la misma pregunta que se hacía la mujer samaritana, y el mismo conflicto que tenían judíos y samaritanos. Pero mira el Señor lo que dice en el versículo 23. Llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así sea, que así lo hagan los que lo adoran. Y dice: llega el momento donde, mira, ni tendrás que subir a Jerusalén, ni tendrás que subir a Gerizim, y donde lo más importante no será el lugar. Habrán cosas más importantes en la verdadera adoración. Es verdad que en Jerusalén, en el templo de Jerusalén y en el sistema religioso judío, todo hablaba de Jesús. El sacerdocio hablaba de Jesús como sacerdote, los sacrificios hablaban de Jesús, la disposición del lugar, todo era un anuncio profético. Y una vez estando Jesús, ya eso pasa de moda, ya eso pasa a otro plano. Es la explicación que da el escritor de la carta a los hebreos, explicándole a los judíos cómo ahora que está Cristo, ya eso que era sombra de, ya no es necesario, ya no hay que ofrecer sacrificios, ya no hay que ir a un solo lugar, ya no hay que hacerlo de esta o de aquella manera como se había enseñado en tiempos antiguos. Viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, lo importante para ellos no será el lugar, sino otras cosas. Y entonces la mujer le dice: bueno, vendrá el Mesías, y cuando venga el Mesías, Él nos aclarará todas las cosas. ¿Y qué le dice Jesús? Precisamente, mujer, por eso te estaba esperando. Yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso encuentro. Estaba hablando con Él y no se había dado cuenta. Así nos pasa a veces, tan cerca, pero tan lejos. Hay personas que se acercan para adorar y creen adorar a Dios y al Señor, pero viven tan lejos de Él y todavía no tienen una revelación personal. Lo que quiero decir con esta escritura es que si no conoces a Jesucristo de una manera personal, jamás podrás ser un verdadero adorador.
Si tu acercamiento a Dios el Padre no es a través de Cristo Jesús, jamás podrás acercarte de veras a Él. Porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en la carta a los Hebreos dice que uno se acerca por el nuevo camino que Él abrió, y por medio de Él hay libertad para entrar en el lugar santísimo, en el cielo mismo, en la presencia misma de Dios. Ahora, si no conocemos a Jesús, nos va a pasar con nuestra adoración como la samaritana o como a los samaritanos. Adoraban por tradición. Ella decía: nuestros padres adoraron aquí y por eso adoramos aquí. Nuestros padres nos enseñaron que así era y por eso hacemos lo que hacemos. Y algunos todavía hasta hoy son así, ¿verdad? ¿Y tú por qué haces así? Porque mi mamá me enseñó así. ¿Y tu mamá por qué hacía así? Porque mi abuela le enseñó así. ¿Y tu abuela por qué dijo que era así? Porque la bisabuela y la tatarabuela y la tata de la tata les enseñó que era así. Y muchas personas no evalúan lo que hacen, simplemente repiten lo que la tradición de sus padres les dicta. Nuestros padres adoraron aquí, solamente tradición. ¿Por qué haces lo que haces? La verdad no entiendo mucho, pero hay que hacerlo. Así era la adoración samaritana. Lo hacía, pero no sabía. Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Es decir, adoran como los griegos de Atenas, al Dios no conocido. Tenían un templo al Dios no conocido. Dice: yo no conozco mucho ni de la Biblia ni de Dios, pero yo voy ahí y adoro. Así eran los samaritanos. Y Jesús les dice: ustedes adoran lo que no conocen, ustedes adoran lo que no saben, no entienden por dónde es, pero adoran por tradición y no saben. Y lo peor, muchos no están interesados en saber. Si yo creo en Dios, pero no me hable de esa Biblia. Sí, yo creo en Dios, pero eso que usted me dice de Jesucristo, no. Yo creo a mi manera, yo adoro a mi manera, yo lo hago a mi manera. Y por eso es necesario estudiar cómo es que es la verdadera adoración, porque Dios sí busca adoradores, Dios quiere ser adorado. La adoración es una necesidad del ser humano, pero ¿qué es lo más importante de la adoración? ¿Cómo acercarnos en adoración a Él? Y lo más triste, si no adoramos a la manera de Dios, nos pasa lo de la samaritana. No logramos saciar nuestra sed espiritual, viviremos sedientos espiritualmente. Me gusta mucho una canción basada en este pasaje que dice: Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed, Jesucristo basta. Cuando uno tiene esa relación personal con Cristo, mira, estamos completos. Ya uno se siente pleno, satisfecho. Ya no tiene que andar buscando nada más. Se encuentra con el verdadero Dios, se conecta en la verdadera adoración a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esta mujer era una mujer sedienta de Dios, sedienta espiritualmente, no satisfecha, con muchas situaciones emocionales y espirituales que resolver. Y por eso Jesús se detuvo en el pozo de Jacob, en Sicar, a esperarla, y tuvo una conversación con ella sola. Yo creo que Jesús propició ese momento. Los discípulos los mandó a la ciudad a comprar pan, y él se quedó ahí solo junto al pozo, y al ratico llegó esta mujer con la que entabló esta linda conversación. El Señor Jesús se fijó en ella de una manera personal. Y aunque ella no lo entendía, y pese a sus barreras, Jesús empieza a tratar con ella y a revelarse a ella. Y finalmente, cuando ella entiende que necesita agua viva, que necesita de lo que el Señor le está ofreciendo, porque Jesús le dice: mujer, si conocieras el don de Dios y supieras con quién es que estás hablando, quién es el que te dice dame de beber, antes tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú la necesitas. Y cuando ella finalmente le dice: dame de esa agua, el Señor le dice: llama a tu marido. Y ahí fue donde retrocedió ella y se metió al otro tema. ¿Por qué?
porque la situación de esta mujer era complicada. Hay muchas explicaciones e interpretaciones de esto de la mujer samaritana, de qué era lo que pasaba, pero sin ahondar en todo eso de fondo, pensemos nada más en una mujer que ha convivido con 5 hombres y que ahora convive con otro. No sabemos cuántos años tenía esta mujer. Aparentemente no era una mujer de muchos años. Pero ¿cómo se siente una mujer que ha fracasado, entre comillas, en cuanto a las relaciones sentimentales, amorosas, ¿verdad? Y muy ilusionada, inicia una vez más, inicia otra, y todas van fracasando por X o Y razón. Esto abre una herida muy grande en el corazón. Pienso en esta mujer samaritana como una mujer también avergonzada. La hora habitual de sacar agua del pozo era por la mañana, antes que calentara el sol. Y por la tarde, después de las 3 de la tarde, cuando los rebaños venían al pozo para sacar el agua y abrevar los ganados. A las 12 del día, a pleno rayo de sol, en ese clima fuerte, no era la hora para que una mujer viniera a sacar agua. Y uno pregunta, ¿por qué ella viene a la hora cuando no se encuentre con nadie? Donde pueda estar sola, donde nadie le friegue la vida, donde nadie la mire siquiera. Ella le estaba huyendo algo. Y justo esa tarde, al mediodía, se encuentra con el Señor Jesús. Su encuentro más maravilloso de toda la vida. Jesús la estaba esperando. Alabado sea el Señor. Y tiene esa conversación con ella que transformó radicalmente su vida. Era una mujer quebrantada, era una mujer adolorida, era una mujer necesitada, era una mujer sedienta. Se consideraba adoradora, pero no había conocido al Dios verdadero. Y cuando una persona no adora a la manera de Dios y como Dios lo dice, entonces su sed espiritual no se sacia. Y por eso hay muchos que, aunque cristianos, no logran tener el corazón lleno del gozo y de la vida y de la presencia y de todo lo que Dios da, porque seguramente hay que corregir o hay que enderezar su vida como adorador. Y de eso es que estamos hablando esta mañana. Entonces, en su encuentro con Jesús, las cosas cambian. Cuando ya los discípulos llegan, que Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, y ella se sorprende, y los discípulos llegan y también se sorprenden, dice, de encontrarlo hablando con una mujer y samaritana. Tiene otra conversación ahí con los discípulos, pero dice que esta mujer salió y se fue a la ciudad y le dijo, dice ahí que habló con todos los hombres de la ciudad, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, vengan y vean al que yo he encontrado. ¿A quiénes habló? Tenía una facilidad con los hombres esta mujer, porque se hubiera ido y hubiera reunido a todas las mujeres de la ciudad, ¿verdad? Bueno, de alguna manera ella fue y le habló a todos los hombres. Y allí entonces ellos vinieron a escuchar a Jesús. Y me llama mucho la atención cómo el versículo 39 al 42 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos ahora que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué cosa gloriosa pasó en esa ciudad por medio de una mujer que tuvo un encuentro genuino con el Señor y que afectó toda una ciudad que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías prometido. Y usted sabe lo que pasa cuando una persona tiene ese reconocimiento, ¿verdad? ¿Cuántos aquí lo han reconocido? Así, como el Salvador del mundo. Gloria a Dios por esos 4. ¿Cuántos lo han reconocido así? Le doy la oportunidad a los demás todavía. ¿Cuántos ya lo han reconocido como Señor y Salvador? Amén. ¿Sabes que me quedaron unos ahí como tímidos?
Ahorita hablamos con ellos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ese reconocimiento de Jesucristo como el Señor y el Salvador? La vida cambia. Tenemos vida eterna. Nos constituimos hijos de Dios. Somos libres de la condenación eterna. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, dice San Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Bendito ese día que también, como la mujer samaritana, nosotros nos encontramos con Jesús. Es la más gloriosa esperanza, es la más gloriosa experiencia de vida. Jesús nos conduce entonces a una verdadera adoración. Hablemos del sujeto, ya hablamos del lugar, del sujeto. Cuando hablo del sujeto no estoy hablando en términos policiales. El sujeto, ellos dicen también ¿cómo se llama? Tiene una manera particular la civil, el individuo, bueno, en sus términos para referirse. Entonces no me refiero al sujeto en esa manera, sino como en la oración del español, ¿no? Que hay un sujeto y predicado. Sustantivo, sujeto y predicado. Entonces el sujeto en esta conversación de la adoración es el objeto de la adoración y el adorador, principalmente quien recibe la adoración. ¿A quién adoras? Jesús le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, es decir, no tienen claro el sujeto. No sé si se adoran a sí mismos o pierden el tiempo, ¿qué hacen? Pero si no conocen al que adoran, pues entonces la adoración es como llevar una serenata a un apartamento de un edificio sin conocer la muchacha, sin saber para quién va dirigida la serenata. Entonces resulta que la serenata para cualquiera. Así sería una adoración sin conocer al sujeto de la adoración. ¿A quién adoras? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Y qué tanto lo amas? Jesús le contestó, créeme mujer, llega la hora en que ustedes, versículo 21, adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. ¿Adorarán a quién? ¿Adorarán a quién? Cristo enseñó que la verdadera adoración tiene como destino una sola persona. ¿Quién? El Padre. Y se refiere a Dios no solo como Dios y como el Rey y como el Señor, sino como el Padre, Papá. Y no solo ahí lo mencionó, sino en el versículo 24, ¿cierto? Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Los que adoran al Padre es necesario que adoren. Jesús no enseñó otro tipo de adoración, sino la adoración. ¿A quién? Al Padre. Así como la oración. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro. Yo no sé dónde la gente cambió las cosas para empezar a decir Madre nuestra, o para orar a cualquier otra persona diferente al Padre, o para adorar a cualquier otra persona diferente al Padre. Los verdaderos adoradores tienen claro el sujeto de la adoración, al Padre. Y no se puede adorar al Padre si no ese es hijo, ¿cierto? Entonces requiere la verdadera adoración una relación personal de hijo. Y no se puede ser hijo sino a través de Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Por ahí dicen algunos, todos somos hijos de Dios. No, señor, así no es. Todos somos criaturas de Dios, pero solo son hijos de Dios, dice la Escritura, los que tienen un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Y los verdaderos adoradores tienen que ser hijos. Si no eres hijo y si no puedes reconocer a Dios como tu Padre, entonces no puedes jamás llegar a ser un adorador
verdadero. Eso es lo que en cierta manera está diciendo aquí la Escritura. Esto era lo que los samaritanos no conocían. Ahora bien, como la adoración verdadera reconoce al Dios verdadero, allí el texto no nos muestra solo al Padre, nos muestra al Hijo y nos muestra al Espíritu Santo. Si usted nota, en ese texto tan pequeño está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ese es el Dios verdadero. El Dios que revela la Biblia es un Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso Jesús dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Quien están enseñando es el Hijo, y luego dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu es necesario que adoren. La otra versión dice: los verdaderos adoradores adorarán guiados por el Espíritu Santo. Así que la adoración verdadera, hermanos, es solo a Dios y solo a Dios como Padre. Hoy en día hay gente, bueno, siempre han estado por ahí, pero hoy como que hay más gente que adora a los ángeles. ¿Sí le han hablado por ahí de algo de eso? Gente que quiere decirte que hay que adorar a los ángeles. Eso no es de la verdadera adoración. En Apocalipsis, cuando el Señor le dio la revelación a Juan, que fue tan tremenda esa revelación de lo que es el Apocalipsis, siendo él un apóstol que había caminado con el Señor y lo había visto personalmente y experimentado en el camino del Señor, dice él: cuando tuve esta visión, me postré a los pies del ángel para adorarlo. Qué error, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el ángel? Levántate, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Dios. Adora a Dios, adora a Jesucristo, le dice, porque Él es el espíritu de la profecía. Adora solo a Dios. No adores a ángeles. La Biblia dice: los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? A Dios Padre, a Dios. Hay otros que adoran a Luzbel, a Satanás. De eso hay hoy en día también. Hay iglesias satánicas invitando a la gente a recibir a Jesucristo, no, a Luzbel como Satanás. ¿Cómo le parece eso? A confesar a Satanás como su Señor. Eso está pasando aún en nuestro país, si no lo sabía. Y hay gente que dice: yo adoro y yo le entrego el alma y yo hago el pacto. Eso Satanás lo ha querido desde siempre. Se atrevió a decirle a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, diga conmigo, solo a Él serviré y solo a Él adoraré. Así lo hizo Jesús, así debemos hacerlo nosotros. No a los ángeles, no a la Virgen María, no. Mi Biblia dice que María fue una mujer santa, que Jesús nació de ella siendo virgen, pero que ella misma adoró a Dios y reconoció a Jesús como el Señor de su vida. Y ella misma es una adoradora verdadera que adora al Padre a través de Jesús, pero jamás una corredentora ni mediadora entre Dios y los hombres, ni intercesora por nosotros. El intercesor es Jesucristo, que vive a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Solo Él es Dios. Hay personas que se confunden con esto. Otros adoran a los santos, y una manera de hacerlo es orando a ellos o a los difuntos. Se tiene un día en la religión tradicional que es el día de los difuntos. ¿Sabe cuál es? 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, y los cementerios están llenos de personas que van ¿a qué? A orar. Y cuando tú le oras a algo, le estás reconociendo como una divinidad o como alguien que puede hacer algo por ti. Jesús dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro. ¿Cuál es el peligro de eso? Que detrás de esas creencias lo que hay es manifestaciones espirituales demoníacas, espíritus de maldad que suplantan a las personas que se están buscando mediante esto, que dice: ore a los santos, o adore a los santos, o tenga la imagen del santo fulano. El único santo al que tú tienes que agarrarte es al Santo Padre Celestial. Esa es la adoración
verdadera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No a las criaturas. Hoy en día la gente está adorando al sol, a la luna, al aire, al agua, a todo, a la mamá, ¿a la qué? A la mamá tierra. Bueno, ustedes saben más que yo de eso. Espero que ustedes no estén haciendo eso. Pero el mundo quiere adorar eso, a las criaturas. Bien dice la palabra en Romanos 1, 23 y 25, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hay otros que adoran porque siguen los signos del zodiaco y dicen: ¿de qué signo eres? ¿Tú eres Aries? ¿O eres Cáncer? ¿O eres Capricornio? ¿Cuál debe ser tu respuesta? Yo soy un hijo de Dios. Yo adoro al Padre. Y mi futuro, y mi energía, y mi destino no está en las manos de cómo se mueve la estrella. Está en las manos de mi Dios, creador de los cielos y de la tierra. Verdaderos adoradores, a la manera de Dios. Lo más importante entonces no es el lugar. Lo más importante es a quién adoramos. ¿Cuál es el objeto, el sujeto de la adoración? Y en tercer lugar, la manera. Lo más importante para nosotros tal vez. Jesús dice que seamos guiados por el Espíritu y por la verdad de la palabra de Dios en la forma de adorar. ¿Cómo tienes que adorar? Guiado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios, conforme lo enseña la Escritura. La adoración pagana a través de la historia ha hecho cosas muy aterradoras. Por ejemplo, la Biblia da cuenta de comunidades y sociedades antiguas que adoraron sacrificando a sus niños a Moloc. De hecho, está prohibido pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Sabe qué hacían estos benditos? La imagen de Moloc, que era de bronce, la calentaban con leña y fuego debajo hasta ponerla al rojo vivo. Y Moloc, que estaba en la posición extendido sus brazos, colocaban los niños vivos sobre los brazos al rojo vivo de Moloc y pensaban que estaban adorando a Dios. Atroz. La Biblia también dice de la prostitución idolátrica que practicaban las mujeres en los días que adoraban a Baal y a Asera, dioses de la fertilidad. Y en el templo mismo de Jerusalén, en tiempos que se apartaron de Dios, habían habitaciones para prostitución idolátrica, donde las mujeres se embarazaban, supuestamente adorando a Dios en relaciones de fornicación, y luego abortaban sus hijos, o nacidos los ofrecían a estas deidades en sacrificio. Diríamos, eso no se hace. Eso no es lo que Dios pide de nosotros. Adoraron al sol, la luna, las estrellas, los signos del zodiaco. Adoraron por medio de imágenes prohibidas rotundamente por Dios. Y pretendían a través de esto adorar a Dios y terminaron adorando a los demonios. Por esto es que los judíos en su celo no dejaban a los samaritanos entrar. Y ustedes se mezclaron con los paganos. Y nosotros somos los puros, tampoco eran tan puros. Pero decían, no entran a este lugar. Y por eso estos samaritanos experimentaron tanto rechazo en Jerusalén por parte de los judíos. Pero ¿qué es la adoración verdadera? La adoración verdadera sí tiene que ver directamente con Dios, pero de nuestra parte, escribe esto por ahí donde no lo olvides. Adorar es amar. Adorar es rendirse. Y adorar es servir. Yo encuentro en la Biblia, cuando podemos verlo a través de toda la Biblia, qué es lo que Dios quiere de un adorador. El mandamiento ni siquiera es creer en Él, sino amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice la Escritura también de rendirnos para agradarlo a Él en todo, para obedecerle a Él en todo, con un corazón arrepentido. Es la manera como Jesús lo hizo, con un corazón obediente al Padre. Y adorar es servir. Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó al monte Horeb, dice, para que sirvan a Dios. En otra parte dice, para que adoren a Dios. Era que adorar y servirle y entregarse son las más profundas expresiones de adoración. Y pregunto entonces, ¿qué tanto de verdad amas a Dios? ¿Es mi expresión de adoración al Señor esa? Amarlo con todo mi corazón, rendirme de todo corazón, arrepentirme y estar dispuesto a obedecerle y servirle. Mira, hay gente que tiene ídolos, ¿no? Se habla de los músicos, por ejemplo, se hablaba de Diomedes Díaz con sus 28 hijos como un ídolo. Y para muchos es un ídolo. Y él llegaba a los lugares allá de adoración, donde se cantaba el vallenato, la gente llena. Y eso era una adoración, cosa que, mi hermano, ni en la iglesia para Dios. Y todos quieren tocarlo y todos quieren tomarse la foto. De verdad, un ídolo. Pero se murió el ídolo y chao. Hay ídolos del deporte, hay ídolos del cine, hay ídolos por todas partes, y la gente, y lo curioso es que los jóvenes especialmente se empiezan a parecer a sus ídolos, ¿no es? Se empiezan a vestir como ellos, se empiezan a peinar como ellos, a caminar como ellos, a hablar como ellos y a vivir como ellos. Ese es el problema de los ídolos, que las personas empiezan a parecer a lo que adoran. ¿Ha leído en la Biblia donde dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, que tienen boca? ¿Tienen ojos? ¿Orejas tienen? ¿Pies tienen? ¿Manos tienen? Y no palpan. Y luego dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que los adora. Porque la gente se parece a lo que adora. Por eso a veces las bocas están cerradas de lo que debemos decir. Pero cuando uno tiene a Dios, el Señor le da la sabiduría para hablarle a los hijos, para hablarle a la esposa, para enderezar el camino. Alabado sea el Señor. Para que no tenga oídos para otra cosa, sino para oír a Dios. Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si no tenemos estas cosas de amar a Dios con todo el corazón, de servirle con todo el corazón y de rendirnos a Él con todo sacrificio, tendremos que escuchar las palabras de Jesús cuando le dijo a los de su época: hipócritas. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón anda lejos de mí. Muchas personas podrán estar en ese grupo que señaló Jesús: de labios me honran, pero su corazón anda lejos de mí. Y esa será una adoración samaritana, no la verdadera adoración. La verdadera adoración nos invita no a un lugar, sino a una persona que es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el sujeto que adora debe estar en completa rendición a Él, amándolo a Él, obedeciéndolo a Él y dispuesto a servirle a Él. Hace unos años una persona me decía: yo no entiendo cómo ustedes pueden estar 2 horas en una iglesia. Eso es mucho. Yo le decía: ¿y cómo tú pasabas 2 horas con la novia y se te hacía rápido? ¿Por qué? Porque había amor. Ya después no quería pasar tanto tiempo con ella. Cuando se casó, qué tortura pasar 2 horas. A algunos se le acabó el matrimonio en la pandemia por eso. Ya no podían estar juntos. Ahora, otra gente dice: yo no sé por qué tú diezmas, ofrendas. ¿Por qué lo haces? Llevar ese dinero allá a Dios.
precisamente porque yo tampoco entiendo cómo, por ejemplo, en los carnavales de Barranquilla, una persona sin mucho dinero invierte 500 o 1.000.000 de pesos en un vestido para irse a la parranda. ¿Por qué? Porque adora, ¿cierto? ¿O cuánto pagas por la boleta para entrar al estadio? Y por la camiseta del equipo preferido, la original. ¿Y por qué lo haces? Porque amas tu equipo. Porque de alguna manera valoras eso, ¿cierto? ¿Y por qué inviertes tanto dinero en ir a saludar a tus papás, así estén en el exterior? Porque son tus papás y los quieres y los adoras. Y no me duele, ¿verdad? ¿Sabe cuando uno adora? Hace todas esas cosas porque ama, porque sirve, porque adora. Por eso ofrendamos, por eso diezmamos, por eso nos reunimos, por eso hacemos tantas cosas y sacrificamos tiempo y lo damos, porque todo eso determina a quién adoramos. ¿Aló? Así es. Y cada uno lo hace de su voluntad y de su corazón. Aquí nadie le obliga. Es porque nos rendimos a Dios. Y Dios espera ser adorado de esa forma. Él lo dio todo por nosotros lo damos todo por Él. Viene la hora y ahora es, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, guiados por el Espíritu Santo y por la palabra. Dios tales adoradores busca. Concluyo con esto. La adoración verdadera entonces no se amarra a un lugar. El verdadero adorador adora en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero adorador adora solo a Dios el Padre por medio de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Y el verdadero adorador adora como Jesús lo hizo. Ama a Dios con todo el corazón, sobre todas las cosas, se rinde enteramente a Él, le sirve ofreciendo toda su vida a sus propósitos, gira en torno a agradar al Señor y rinde su vida, su tiempo, su dinero, sus intereses, todo. Y una expresioncita de adoración llega el día domingo a las 10 en punto o antesito para cantarle al Señor: cuán bueno es Dios, cuán grande es Dios, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, y lo declaramos. Si no hay todo lo demás, esa canción no tendrá sentido. La verdadera adoración viene con todo el paquete, y el ratico que cantamos juntos es poder decir esas cosas de las cuales rebosa nuestro corazón en el día a día, de esa gratitud, de esa consagración, de ese amor al Señor. Dios Padre busca que tales adoradores lo adoren. Dile al Señor esta mañana: yo quiero ser uno de esos adoradores verdaderos, rendidos a ti. Coloquémonos en pie y adoremos al Señor. Gracias, Dios. Quizá hay personas que necesitan rendirse al Señor, entregarle la vida. El Señor te está hablando hoy, te está diciendo: mira, tú me necesitas. Como la mujer samaritana, también tú necesitas un encuentro personal con Dios. Y hoy es el día, hoy el Señor te pone expuesto a esta palabra, porque anda buscándote. Como buscó a aquella mujer en el pozo, hoy te está buscando a ti. Aquella mujer abrió el corazón y se rindió a Él. ¿Tú lo harás? Tú le dirás también al Señor: dame a beber de esa agua viva, yo necesito, yo estoy sediento de ti. Mi vida ha estado en mucha frustración y en mucho vacío y en muchas situaciones. Aunque hoy he venido a adorar, mi vida te necesita mucho. Te invito a recibir a Jesús, te invito a entregarte a Él de todo corazón. Y si estás dispuesto, si sientes ese llamado hoy de parte del Señor, ora conmigo, dile al Señor: gracias por tu palabra. Dile al Señor: gracias por estar mirándome. Gracias porque no estoy olvidado de ti. Gracias porque tú me amas, Señor. Tú me conoces más que ninguna otra persona.
tú me conoces. Tú me amas. Y yo entiendo esta mañana, dile al Señor, yo entiendo que te necesito. Yo te necesito. Necesito que llenes mi vida, necesito que perdones mis pecados, necesito que me hagas un adorador verdadero. Necesito una experiencia nueva contigo, una vida nueva, un cambio en mi vida. Dile: Señor, te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Salvador, mi Mesías, mi Señor, mi Dios. Toma mi vida para ti, Señor. Dame una vida nueva, transfórmame. Haz todo lo que tienes en mente para mí, pues es lo mejor, Señor. Aquí está mi vida, la coloco en tus manos, Señor, la rindo a ti, pues ahí comienza la verdadera adoración. Si hay alguna situación que te separa del Señor, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname este pecado con el cual vengo lidiando. Perdóname esta situación que en mi conciencia tú sabes que ahí está de día y de noche. Perdona mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre. Límpiame, Señor. Necesito acercarme a ti, necesito estar cerca de ti, porque cerca de ti, Señor, es donde está la vida, es donde está la paz, es donde está todo, Señor. Lejos de ti solo hay oscuridad, frustración, perdición. Te necesito, Dios. Aquí estamos como iglesia en esta mañana, Señor. Levantamos nuestras manos y nuestros corazones, nuestras voces a ti. Y nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos, nos ofrecemos voluntariamente a ti. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, Señor. Bendice cada persona que ha venido hoy aquí para adorar. Que al salir de este lugar, Señor, el corazón salga mudado en otro. Al dar la vuelta para irse a casa, haya un cambio de vida hoy. Es lo que tú tienes, Señor. Lo que hiciste con esa mujer samaritana, hazlo con cada hombre, con cada mujer que ha venido hoy a adorar y que ha venido hoy a encontrarse contigo, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh Padre, por el poder de tu Espíritu, hazlo así, hazlo así. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén, amén.